exactamente los aportes que se hagan a ese régimen se podrán tomar como dentro de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Para el 2018 sin limitación, pero a partir del 2019 sí van a tener una limitación del 25% de los ingresos y hay otra limitación que no tengo presente el valor, el máximo, pero sí es únicamente asociado al régimen de prima media. ¿Otra pregunta, Hans? No, perfecto, gracias. Es que sí se puede hacer. Es que es el aporte, exacto, aporte voluntario al fondo obligatorio. Bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a confirmar y en un correíto hacemos esa verificación para pues estar 100% seguros porque realmente es mejor. ¿Qué debemos entender por compensación por servicios personales para efectos de la cédula que veíamos antes en las rentas de trabajo? Se considera que es una compensación por servicios personales toda actividad que es prestada directamente por la persona natural y que genera una contraprestación, ya sea en dinero o en especie, independientemente de su denominación. O sea, es la prestación de un servicio que me genere una retribución, eso ya es una compensación por servicios personales. No será considerada tal si se incurren en costos y gastos necesarios en la prestación del servicio, de acuerdo con el artículo 107 del Estatuto Tributario. Si se desarrolla la actividad con criterios empresariales o comerciales, según lo acostumbrado por la actividad, ahorita vamos a ver qué entendió la Administración de Impuestos como que una persona natural desarrolle una actividad con criterios empresariales, y si contrata 2 o más trabajadores, que es la limitación lo que veíamos anteriormente, para desarrollar la actividad generadora de renta por mínimo 90 días, ya sea de manera continua o discontinua, durante el periodo gravable de, digamos que va del 1 de enero, 31 de diciembre. Bueno, las rentas exentas del artículo 106 únicamente aplican para ingresos que provengan, que estén asociados a relación laboral y legal o reglamentaria, y los devengados por concepto de honorarios, compensación por prestación, compensaciones personales, cuando no hayan sido contratados los 2 trabajadores de los que hablábamos anteriormente. En esos 2 casos, yo puedo aplicar estas rentas exentas que establece el artículo 206. ¿Cuáles son? Las indemnizaciones por accidentes de trabajo, las indemnizaciones para protección a la maternidad, gastos de entierro del trabajador, auxilio de cesantías y sus intereses cuando son percibidos por trabajadores cuyo ingreso promedio es de 6 meses, no sea superior a 350 VTs, lo que hablábamos hace un momento, nos comentaba Lorena. Esos 350 VTs para el 2018 son 11.600.000 pesos. Pensiones de jubilación, vejez, sobrevivientes o de riesgos profesionales, el monto estará grabado si supera las 1.000 VTs, o sea, si supera 33.156.000 pesos, y el 25% del valor de la renta exenta laboral, que está limitada a 240 VTs mensuales o 7.957.000 pesos. Esas son las rentas laborales que se pueden asociar a esta clase de ingresos únicamente. Una pregunta precisamente de eso. Entonces nos pregunta Claudia, ¿las indemnizaciones laborales son exentas? Si son exentas, ¿tienen algún tope o se pueden descontar 100%? Las indemnizaciones laborales, yo entendería como indemnización laboral la indemnización que me pagan por despido injustificado de un contrato, por terminación injustificada de un contrato laboral. Eso es ingreso tributario grabado, sometido a retención de la fuente, dependiendo con el concepto que se pague, es la forma como se liquida la retención en la fuente. Si me la pagan a título de indemnización, entonces la retención en la fuente es del 20%. Si me lo pagan a título de bonificación por retiro definitivo del trabajador,
tendrá su depuración, que es dependiendo del artículo 403 del Estatuto Tributario, 401 del Estatuto Tributario, si no estoy mal. Listo, vamos a abrirle el micrófono a Lorena, que está pidiendo. Lorena, ahora sí ya puedes hablar. Adelante. Ya tienes el micrófono abierto. Parece que no tiene habilitado el micrófono, entonces continuamos. Listo. Lorena. Listo. ¿Qué ha entendido la Administración de Impuestos o el Gobierno Nacional como desarrollo de empresa para criterio empresarial de una persona natural? Este concepto lo estamos tomando del proyecto de decreto que sacó el Gobierno Nacional para efectos del impuesto simple, que podemos aplicarlo acá porque está asociado a personas naturales. Igual está dentro del proyecto de decreto. Entonces, se entiende que una persona natural desarrolla empresa cuando ejerce actividades con criterios empresariales. Es bastante elocuente, muy diciente, que se entiende que se ejerce una actividad con criterio empresarial, que realiza pago a terceros por conceptos laborales o de prestación de servicios personales necesarios para el desarrollo de una actividad productora de renta. Esa generación de ingresos de una actividad productora de renta siempre tenemos que asociarla con el artículo 107 del Estatuto Tributario. Y ese artículo lo que me dice es que todos los costos y gastos que yo incurro en la generación de la renta tienen que tener un criterio comercial, tienen que ser proporcionales y necesarios para generar la renta. De lo contrario, yo no podría incluirlos o depurar mi renta con esos costos y gastos. Otro requisito o otra condición que yo puedo cumplir para decir que estoy desarrollando una actividad con criterio empresarial es que realizo pagos por concepto de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles en los cuales yo desarrollo mi actividad. Entonces tengo una oficina, tengo un espacio en WeWork, tengo una oficina virtual, pago el arrendamiento por ese concepto. Eso ya me deja dentro de este requisito, aun cuando no cumpla ninguno de los otros dos. Y que disponga de bienes muebles, materiales, insumos especializados para realizar mi actividad productora de renta. Entonces, si cumplo con alguno de estos requisitos, ya estoy dentro del criterio de que soy una persona natural que desarrolla una actividad con criterio empresarial. Señor. Una pregunta. En el caso de arrendamientos, por ejemplo, un arquitecto que trabaja desde su apartamento, pero le está pagando por leasing. Eso incluiría, cabría ahí como pago de arrendamiento la cuota que paga. Tiene un Lo que pasa es que interés y otro capital. Lo que pasa es que ahí no es fácil establecer la proporción de qué parte del espacio del apartamento yo lo estoy utilizando para la generación de mi renta. Debería poderlo hacer, no sé, por los metros cuadrados, establecer una proporción, pero muy clara y muy detallada, que yo pueda demostrar a la administración de impuestos. Porque si efectivamente estoy utilizando mi inmueble para generar mis ingresos. Pero ahí el tema es, lo que les digo, muy probatorio. Y supongamos, no sé, pago 2 millones de pesos de cuota. Una parte es capital, la otra parte son intereses. ¿Qué parte de ese capital, de los metros del apartamento, corresponden podría yo identificarlos con mi actividad económica? De pronto, digamos, haciendo el ejercicio numérico, si yo puedo establecer qué porcentaje de esa cuota puedo asociarla como un gasto de arrendamiento. El tema es que depende si la DIAN me lo acepta o no. Gracias, vamos a abrirle el micrófono a Hans. Hans, ya puedes hacer la pregunta. Gracias. En un curso que se dictó por parte de Laura en el 14 de junio sobre el régimen simple, yo tenía la inquietud y entendí que sí se podía sobre el caso, por ejemplo, el caso mío. Yo presto los servicios de revisoría fiscal a 3 empresas y tengo habilitada una oficina en una de las empresas desde la cual hago mi trabajo, pero yo no tengo personas acá contratadas para hacer ese trabajo por parte mía. Entonces yo no podría acogerme al régimen simple. Yo tenía entendido en ese curso que sí se podía, pero no sé, ahorita con estos criterios que dan aquí, aparentemente no podría acogerme al régimen simple.
Lo que pasa es que, pues como toda norma tiene su excepción, yo pienso que sí se podría coger, porque está cumpliendo con varios requisitos. Lo que pasa es que ahí, primero, los servicios que usted presta son servicios grabados con IVA, por lo tanto es responsable de IVA, que es uno de los requisitos para poderse acoger al régimen simple. Porque de acuerdo con la norma, quien no es responsable de IVA, no, en principio no podría acogerse al régimen simple, pero acá cumple con ese requisito. Yo pienso que sí lo podría hacer. Ok, perfecto. Independientemente de estos tres criterios, yo considero que sí se podría hacer. Lo que pasa es que la norma dice que yo estoy desarrollando empresa con o una actividad con criterio empresarial si cumplo uno de estos requisitos, pero eso no resta o no desnaturaliza mi actividad como profesional independiente y que presta un servicio grabado y que lo estoy facturando. Muy posiblemente usted estará emitiendo factura. Sí. Y en el momento en que se acoja al régimen simple, tendrá que empezar a emitir factura electrónica a partir del jueves de la próxima semana si se acoge al régimen simple, Sí. porque pues hasta el momento no ha salido el decreto reglamentario, entonces en principio sigue aplicando la fecha límite para acogerse al simple del 31 de julio y a partir del 1 de agosto empezar a emitir factura electrónica. Entonces yo pienso que sí lo podría hacer. Ya, y de acuerdo a esto que me decías del IVA, entonces, por ejemplo, un médico que tiene su consultorio y trabaja desde allí, y él él no cobra IVA porque su actividad está exenta del IVA, entonces él sí no podría acogerse al régimen simple. Lo que pasa es que las actividades como las que desarrolla un médico son actividades excluidas, pero también toca mirar si él, por ejemplo, dentro de su actividad como médico realiza cirugías estéticas. Las cirugías estéticas no son excluidas. Entonces ahí es cuando toca empezar a mirar en detalle qué es exactamente lo que hace la persona natural para Sí. poder determinar si está o no, o se puede o no acoger al régimen simple. Ahora, si la actividad económica de él como médico, como dermatólogo, lo que sea, sale en la lista de actividades que tiene el régimen simple, podría acogerse, así sea una actividad excluida de IVA o no. Sí, señor, yo creo que sí. Ah, bueno, Yo creo ok. que sí, lo que pasa es que la norma sí establece claramente que los que no son responsables de IVA no se pueden pasar al régimen simple. Como no ha salido el decreto, no sabemos si esa situación fue modificada, porque muchos profesionales independientes son no responsables de IVA porque no cumplen con los topes mínimos para ser responsables. Entonces, Sí. en ese momento ya fueron reclasificados por la DIAN como no responsables y por lo tanto, en principio no se podrían acoger al régimen simple. Estamos esperando que salga ese decreto, pero hasta donde yo tengo entendido, el martes lo pasaron para firma, pero se quedó en firma porque no lo han publicado todavía. Y ahí hay otro inconveniente, y es que la plataforma, por ejemplo, yo ya hice la solicitud en el RUT del cambio pues al régimen simple porque el plazo vence ahorita el 31 de julio. Sin embargo, la plataforma para lo de la factura electrónica tenía bastantes inconvenientes y asociado a eso estaba el problema de la certificación que se necesitaba, que aparentemente primero era gratuita y después la DIAN dijo, no, ya se acabaron las gratuitas. Ya le toca con un tercero tomar esa certificación y en la misma DIAN ya uno a preguntar y no tienen claridad sobre el tema. Pues es que la DIAN no tiene claridad sobre muchas cosas en este momento. El problema es que la plataforma no está funcionando bien. Si uno va, o sea, si yo no puedo hacer la modificación de mi RUT por el sistema e intento hacerlo en la DIAN, durante el mes de agosto no hay cita en ninguna de las oficinas de la DIAN, ni siquiera en los Supercae, para hacer modificación o actualización de RUT. Entonces, no sé qué va a pasar señor. Uno pensaría que lo van a modificar. Lo que pasa es que el plazo está establecido en la ley y solamente con una ley se puede modificar. Claro que esa modificación, quien tiene firma electrónica y todo la puede hacer. Yo ya la hice y me quedó, mi RUT sale ahorita con que yo me acogí ya al régimen simple. Sí, lo que pasa es que como esta semana he estado molestando la página, se queda pensando y no hace la actualización.
Se Ya. sale uno del sistema, vuelve a entrar y no ha hecho la actualización del RUT. Entonces, no sabemos cómo va a funcionar eso de aquí a la otra semana, el 31 de julio. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, para efectos de las normas que estamos viendo en el tema laboral, tenemos que los dependientes económicos, la definición de dependiente económico está claramente establecida en la ley. ¿Quiénes son dependientes económicos de un trabajador, de una persona con contratación laboral? Los hijos que tengan hasta 18 años son dependientes económicos. ¿Cómo se demuestra que dependen económicamente? Porque están matriculados en un colegio o porque están matriculados en una universidad con la certificación de cada uno de los establecimientos donde yo demuestro que yo les estoy pagando a la universidad. Soy dependiente económico, es dependiente económico mío. Los hijos entre 18 y 23 años de edad que se encuentren estudiando en un establecimiento educativo reconocido por el Estado, igualmente. Tengo que tener el certificado, debe ser una institución reconocida por el ICFES y tener el certificado correspondiente del monto que yo estoy pagando por concepto de matrícula para efectos de establecer el monto que yo puedo tomar como deducción para mí, tanto en la retención de la fuente como en mi declaración de renta. Habla de una declaración juramentada, pero si se puede tener la certificación o por ejemplo, si es una universidad, el recibo de matrícula, ya, digamos, esos son documentos que yo puedo tener adicionales para demostrar si la administración me pregunta o me cuestiona mi declaración de renta. Cuando el compañero o compañera permanente es dependiente económico, eso se demuestra con un certificado de contador público que diga que sus ingresos son inferiores a 260 VTs, es decir, a 8.620.000 pesos anuales. Entonces, en ese caso, se considera que la persona es dependiente económica y pues con la certificación del contador público ya yo puedo demostrar esa dependencia económica. Cuando, por ejemplo, tenemos personas familiares en situación de discapacidad, un hermano, un papá, que yo, digamos que depende económicamente, con el certificado de medicina legal que establece la dependencia económica, que eso se obtiene a través de la EPS. Ahí, ese es el documento idóneo para demostrar esa dependencia económica para yo poder tomarme la deducción, pues sin problema. Bueno, las rentas de capital y otras rentas. Entonces, ¿por qué ingresos están conformados estas rentas de capital? Por intereses, rendimientos financieros, por arrendamientos, regalías, todo lo que yo perciba por cualquier explotación económica de bienes que yo tenga a mi nombre, por honorarios de personas que contraten al menos a un trabajador, a 2 trabajadores por 90 días de manera continua o discontinua, hablábamos hace un momento. Esos son los ingresos que conforman estas dos rentas, estas dos cédulas. ¿Qué le puedo disminuir o qué le puedo restar a esta cédula para depurar mi renta? Los aportes voluntarios que yo hago al régimen de ahorro obligatorio, lo puedo descontar, puedo pues tomarlo como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Los aportes obligatorios a salud, fondos de pensiones y fondos de solidaridad pensional. El componente inflacionario que es exclusivo para las rentas de capital, que ese componente inflacionario, el que les mencionaba, que es un decreto que sale anualmente, en donde dice qué porcentaje del ingreso es no constitutivo como renta ni ganancia ocasional y qué porcentaje es constitutivo de costo o gasto para la persona natural. Entonces, eso únicamente yo lo puedo incluir para las rentas de trabajo, rentas de capital. ¿Qué le puedo quitar? Los costos y gastos asociados a la generación de mi ingreso que estén debidamente soportados. Acá sí los puedo incluir. Fíjese que aquí sí tengo ese renglón.
En las rentas anteriores que veíamos, si la persona natural es asalariado, pero también recibe ingresos por honorarios, ahí no se podían incluir, pues en principio porque no hay un renglón específico que me diga y que me autorice. ¿Cuáles son las rentas exentas en este caso? Las rentas exentas de la cédula no pueden exceder el 10% del resultado de los ingresos procedentes que están limitados a 1.000 VTs, es decir, a 33.156.000 pesos. Una vez yo hago esta depuración, llego a mi renta líquida gravable y le aplico la tarifa progresiva que va hasta el 35%. ¿Y gravamen los movimientos son deducciones o son costos? El gravamen a los movimientos financieros, el 50% es una deducción. El impuesto predial está en el artículo 115, que también es una deducción. Y siempre y cuando yo lo puedo tomar como deducción, por ejemplo, acá en este renglón de costos y gastos procedentes debidamente soportados, si ese inmueble que yo estoy, respecto al cual estoy deduciendo, es el que me está generando la renta. Si es donde yo vivo, no. Sí, exacto. Sí, es una deducción. Está como deducción, digamos, en el capítulo de deducciones. Y el GMF, que es el 50%. Señor. Es un gasto. Es un gasto. En cuanto a las pérdidas fiscales, lo que hablamos hace un rato, las pérdidas fiscales generadas antes del 2017 y que no se hayan compensado, se podrán imputar a cada una de las cédulas no laborales y a las rentas de capital. Únicamente a esas rentas. Para cada periodo gravable se calcula la proporción de los ingresos de rentas laborales, no laborales, perdón, y de las rentas de capital. A la pérdida no compensada se le aplica esa proporción que yo calculé arriba, dando como resultado el valor máximo que yo puedo compensar en cada una de las cédulas. Y a la renta líquida no laboral y renta de capital se le resta el valor que yo voy a compensar en cada monto para llegar a mi renta líquida gravable. Entonces, esa es la forma como en principio se compensarían las pérdidas fiscales que yo generé antes del 2017, es decir, antes de que existieran estas, la división de la renta de los contribuyentes en las cédulas. Y finalmente, acá vamos a mencionar 4 modificaciones que trajo la ley 1943 respecto de las personas naturales, únicamente aplicables a las personas naturales. Primero, se ajustaron la tarifa marginal del impuesto, ya no es 35%, sino se va al 39%. Entonces, ahí vemos que nos aplican un impuesto, digamos, un monto más para aquellos contribuyentes que ganan más o que tienen más dinero. Se hace una unificación de las cédulas. Ya no tenemos 5 cédulas, sino vamos a tener 3 a partir del 2019. Y están divididas en una cédula general que incluye las rentas de trabajo, las rentas no laborales y las rentas de capital. Una segunda cédula para pensiones y una tercera para dividendos y participaciones. Se ajusta también la tabla de retención en la fuente para ingresos laborales. También se hizo un ajuste importante. Y se establecieron unos límites, era lo que hemos venido mencionando, unos límites a los aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad, siendo considerado como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para efectos de mi depuración de mi renta, solamente el 25% del ingreso laboral limitado a 2.500 VTs anuales, es decir, 85.675.000 pesos para el 2019. Ese es el monto máximo que a partir de 2019 yo puedo tomar como ingreso no constitutivo de renta del aporte voluntario que haga a mi régimen de ahorro individual con solidaridad. Ese es el monto máximo. Que ese no tenía límite antes de la ley 1943. Digamos, para el 2018 no tenía ninguna limitación. Ahora sí le pusieron un límite
porque muchas personas estaban haciendo ese, digamos, estaban incluyendo, estaban haciendo esos aportes y después lo retiraban, digamos, por temas de liquidez, lo retiraban, les aplicaban la retención en la fuente porque seguramente lo retiraban para temas diferentes a la destinación en realidad y seguramente la administración de impuestos dijo, no, pues si hace el aporte se queda ahí. Para los fondos privados. Sí, para Colpensiones, digamos, las personas que estemos en Colpensiones, no porque, digamos que Colpensiones tiene una forma específica y establecida en la norma de cómo se va a depurar la pensión en el momento en que se cumpla con los requisitos. Mientras que los fondos privados es como una bolsa en donde yo le estoy aportando, estoy ingresando dinero y entre más plata tenga, más aportes haga, mayor va a ser, digamos, al final del día mi beneficio, pues porque mi base seguramente va a ser un poquito más alta. ¿Mm? Creo que seguimos ahora con el ejercicio. Listo. ¿Hay alguna pregunta respecto de algún tema en especial? Tengo una inquietud, a ver si me puedes ayudar, nos puedes ayudar. Es como el efecto en la depuración de la renta presuntiva para personas naturales en cuanto a los aportes voluntarios que hace una persona, sea pensionada o no pensionada. La inquietud mía es que he visto que la mayoría de los libros permiten o deducen de la base para renta presuntiva los aportes que hacen las personas a los fondos de pensiones, ¿sí? Pero realmente no lo he encontrado en la ley. Ahorita buscamos la norma, pero la depuración se toma es el valor patrimonial neto de las sociedades, aportes de sociedades nacionales, bienes vinculados a actividades agrícolas, actividades en periodos improductivos y los fondos de pensiones, estoy casi segura que también está incluido, pero es el valor patrimonial neto. Sí, señor. Voy a buscar en el estatuto, es como el artículo 188 donde se establece la depuración. Bueno, ya permítame un momentico, voy a traer mi estatuto tributario y lo miramos de una vez. Entonces, los dejo con Lorena, ella nos va a explicar los ejercicios que trajimos pues para ver un poquito más con números la dinámica de la depuración de la renta. Buenos días. Bueno, acá vamos a hacer como un ejemplo en el que reunimos todas las cédulas, las 5 cédulas, para llegar al final hasta el formulario y pues saber cómo vamos a hacer la depuración de los gastos y de la renta, ¿listo? Entonces iniciamos con la renta, la cédula laboral. ¿Qué vemos allí? Vemos una persona natural cuyos salarios al finalizar el año suman 140 millones con unas cesantías de 11.662.000, unos intereses de cesantías de 1.399.000, prima legal de 11.662.000 y honorarios de 45.600.000. Encontramos pues las retenciones respectivas. Y quisimos mostrarles respecto a lo que hablábamos de la depuración del artículo 206 numeral 4, en el que les indicábamos que si los salarios son superiores a 350 VT, se comienza a hacer una depuración de acuerdo a la tabla que nos trae el artículo 206, en donde nos dice que si supera de 350 a 410, desde 11.600.000 hasta 13.500.000 lo multiplicamos por el 90%, o sea, ese 90% sería el valor que yo puedo tomar como renta exenta en el momento de hacer la depuración de la renta, de esta cédula, ¿listo? Y así lo vamos disminuyendo hasta llegar al 0%, ¿listo? Entonces ya enseguida vamos a ver el efecto. Tenemos, de acuerdo al artículo 56 del Estatuto Tributario, los pagos obligatorios a salud por salarios del 4% y por honorarios sobre la base del 40%, pues el 12.5%. Allí tendríamos una renta líquida
y comenzamos a revisar las deducciones. En este caso, este contribuyente tiene unos, en el ejemplo tiene unas deducciones superiores a los límites. En el caso en el que el contribuyente tenga una deducción, un monto de deducción mucho mayor a los límites, tomamos el valor del límite. Que en este caso, si nos vamos a la información, permítanme un instante, por favor. Acá podemos observar que la persona tiene unas deducciones de 45.800.000 en intereses, en medicina prepagada de 12.500.000, en dependientes de 20.800.000 y en gravamen movimiento financiero de 2, ese sí, hasta dependientes. Ahí lo que podemos ver es que está superando los límites, nos vamos con el límite. Los límites para intereses por préstamos de vivienda son 39.787.000, para salud prepagada 6.365.952, dependientes 12.731.904, ¿listo? Y posteriormente tomamos la deducción por el 50% del gravamen movimiento financiero. Allí vamos a tener un subtotal del cual y continuamos con las rentas exentas. Las rentas exentas, de acuerdo al artículo 126 del Estatuto 126-1, perdón, del Estatuto Tributario. Entonces vamos a tomarle un descuento de AFC en este caso de 30 millones y aquí es donde vamos a ver reflejado lo que les comentábamos del 90% de las cesantías e intereses sobre cesantías. Entonces, el cálculo que nosotros realizamos, sí señora, es tomar el valor de las cesantías más los intereses de cesantía y ese valor por el 90% o dependiendo del porcentaje de acuerdo a la tabla que pusimos del 206 numeral 4. ¿Listo? Ese es el valor que voy a tomar como renta exenta. Posteriormente, pues voy a calcular la renta exenta que tengo derecho de acuerdo al artículo 206 numeral 10, ¿cierto? Y de ahí ya voy a tener lo que Clarita pues nos exponía en la charla respecto a la suma de las deducciones más las rentas exentas. ¿Qué pasa en este caso? En este caso podemos observar que la suma de los dos rubros es superior a mi 40% máximo por deducir. En este caso yo solamente puedo tomar ese 40%, no me puedo tomar más de ahí. ¿Listo? Que son los 80 millones. ¿De dónde los obtengo? Entonces me voy a mis ingresos. Ay, ¿cómo le voy a F2? Aquí. Me voy a mis ingresos por el 40% y ese es el valor máximo que yo puedo deducir. ¿Listo? Es decir que de los 127 millones solamente tomamos los 80 millones y ahí ya comenzamos a hacer la respectiva depuración. ¿Qué tenemos en cuenta? El artículo 241 del Estatuto Tributario. Allí vamos a identificar, convirtiendo nuestra renta líquida cedular, la vamos a convertir a VT de acuerdo al VT del 2018. Nos da un rango, dentro de la tabla buscamos el rango, en este caso es el rango número 3, en donde nos dice que tenemos una tarifa marginal del 28% con una base de, con una suma, le restamos 1.700 VT, le multiplicamos el 28% y sumamos 116 VT. Esa operación la podemos ver en la parte inferior, donde le decimos acá que de acuerdo a la base del renglón número 3 o del rango 3, hacemos la resta de las 1.700 VT, lo multiplicamos por 28 y le sumamos los 116. ¿Listo? Posteriormente ese valor lo vamos a multiplicar por el valor de la VT y nos va a dar el valor de esa cédula laboral. ¿Listo? Que serían los 22 millones. Posteriormente nos vamos a la cédula de pensiones. Este caso, pues el señor cumple con todos los requisitos, entonces le vamos a liquidar absolutamente todas las cédulas.
Entonces, comenzamos con una pensión de jubilación de 176.900.000 pesos, con una pensión de invalidez de 245.670.000. Lo quisimos hacer un poquito exagerado para que veamos el efecto cuando supera ciertos límites de acuerdo a los artículos que estamos mencionando allí, que es el artículo 337 y el artículo 206 numeral 5. Bueno, el artículo 337 nos dice que son pensiones por concepto de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y riesgos laborales, y que provengan de indemnizaciones sustitutivas de pensiones y devoluciones por saldos pensionales. Eso es lo que nos indica la norma. Posteriormente, al generar la suma en este caso, de los dos tipos de pensiones, vamos a disminuir el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que en este caso lo tomamos como pago de seguridad de salud obligatoria de acuerdo al artículo 56. Y nos da nuestro ingreso no constitutivo de renta. El total de los ingresos menos el ingreso no constitutivo de renta nos va a generar nuestra renta líquida. Posteriormente vamos a mirar las rentas exentas, que nos dice que nuestras rentas exentas, de acuerdo al numeral 5 del artículo 206, tiene unas características que son que a partir del primero de enero de 1998 están grabadas solo en la parte del pago mensual que exceda 1000 VT mensuales, es decir, 12.000 VT al año. Es la justificación de por qué tomamos unos valores tan altos. Si miramos en este caso, excedemos los 12.000 VT, ¿cierto? Y tenemos que entrar a hacer en este caso que excedemos los 12.000 VT, solamente podemos deducirnos o tomar como renta exenta el tope máximo, o sea, los 12.000 VT por el valor de la VT. En este caso, son 397.872.000. ¿Listo? Lo demás quedaría como grabado. De ahí obtendríamos este subtotal, que es la diferencia entre el total de los ingresos por pensiones y las pensiones exentas. ¿Listo? Y obtendríamos nuestra renta líquida cedular por pensiones. Posteriormente, igual, nos vamos al artículo 241 del Estatuto Tributario y vamos a hacer la depuración para determinar, acá, perdón, un segundito. ¿Qué le hago acá? Sí. Espérame, ya. No. Ok. Bueno, entonces, retomando, vamos a mirar el artículo 241 del Estatuto Tributario, en el cual tomamos nuestra renta líquida cedular por pensiones, lo dividimos igual en la VT, tal cual lo hicimos en la cédula laboral. El número de VTs lo ubicamos dentro de la tabla, en este caso nos da un rango, en el rango número 1, que es de 0 a 1090, donde nos dice que la tarifa marginal es 0 y pues que por supuesto el impuesto a pagar sería 0 por esta cédula pensional. ¿Listo? Si nos diera de pronto algún número de VTs, igual, lo multiplicamos por el valor de la VT y nos va a dar el valor de la cédula. Vamos con la renta, con la cédula de renta de capital. En esta cédula, entonces, nos basamos en el artículo 338 del Estatuto Tributario. Igual, entonces, vamos a tener unos intereses, vamos a tener unos rendimientos financieros, unos arrendamientos. ¿Qué dice la norma respecto a las, si podemos mirar en el costado derecho, tenemos unas observaciones que dice que se recibieron de un no vigilado por la superfinanciera, los rendimientos financieros se recibieron de un vigilado por la superfinanciera y los arrendamientos se recibieron de una persona jurídica retenedor. En el caso de las entidades que son vigiladas por la superfinanciera, esto me genera que sean grabados o no grabados. Esa es la diferencia que me hace. Entonces, verificamos todos los ingresos que tenemos por rentas de capital. Posteriormente vamos a determinar los ingresos no constitutivos de renta
Igual, entonces tomamos la salud obligatoria de acuerdo al artículo 56 y nos remitimos al artículo 38 con respecto a los rendimientos, financieros, de cuyo valor vamos a determinarle que para el año 2018 el componente inflacionario era del 62.97%. Ese es el valor que le vamos a calcular a mis rendimientos financieros. Ya les muestro la fórmula. ¿Listo? Ese es el valor que yo voy a tomar como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Posteriormente, voy a tomar mis costos y gastos relacionados y debidamente soportados. Esto nos lo justifica el artículo 339 del Estatuto Tributario, en el que solamente los gastos, como se decía anteriormente, solamente los gastos que estén debidamente justificados se pueden tomar. Seguros de arrendamiento, mantenimientos, impuesto predial u otros costos que nosotros tengamos la certeza que en caso de alguna visita o algún requerimiento, pues podemos entregar el soporte físico. Posteriormente a esto, entonces ya nos da una renta líquida cedular de capital. ¿Y qué pasa con este tema? Nosotros ya tenemos unas deducciones que inicialmente nos las tomamos en la cédula laboral, ¿cierto? Al haberlas tomado en la cédula laboral, no me las puedo volver a tomar en la cédula de capital. Entonces, lo único que hicimos en este caso, de acuerdo al artículo 332, fue mencionarlas, más no tenerlas en cuenta para el cálculo del valor del impuesto. Entonces, según el artículo 332 del Estatuto Tributario, nos dice que solo podrán restarse beneficios tributarios de las cédulas en las que se tengan ingresos y no se podrán imputar en más de una cédula la misma renta exenta o deducción. ¿Listo? Y posteriormente, entonces, nos vamos al cálculo. Ah, no, mentiras, esta no tiene cálculo, qué pena. Esta no tiene cálculo, ya les explico por qué. Nos vamos a la cédula de rentas no laborales. Esta nos la justifica el artículo 340 del Estatuto Tributario. Vamos a mirar qué nos dice. Nos dice que son los ingresos de rentas no laborales, todos los que se clasifican los que no se clasifican en las demás cédulas. Y posteriormente nos dice que los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios, contraten o vinculen por al menos 90 días, continuos o discontinuos, 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, que era lo que anteriormente veíamos en la explicación que Clara nos hacía. Entonces aquí que vemos que la persona tiene unas actividades comerciales por 79.970.000, tiene unos ingresos no clasificados en otras cédulas por 8.600.000. Tenemos unas devoluciones, rebajas y descuentos que obtuvo por 2.890.000. Vamos a generar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que tiene el pago de seguridad social por 720.000 y una indemnización por daño emergente de acuerdo al artículo 45 del Estatuto Tributario. Debemos tener en cuenta que en este caso, estas indemnizaciones, en el momento en que nos entregan a nosotros el dinero, debemos invertirlo o debemos gastarlo en el daño que tuvimos, o sea, en el bien que perdimos. Si nosotros lo llegamos a utilizar para un tema totalmente diferente, pasa de ser un ingreso no constitutivo ni de ganancia ni de ganancia ocasional ni de renta a ser un ingreso grabado. ¿Listo? Esa es la diferencia que tenemos y que tenemos que tener presente dentro del artículo 45 para estos daños emergentes, estas indemnizaciones. En este caso, entonces vamos a tomar el valor porque asumimos que la persona lo tomó para lo que había sido inicialmente otorgado la indemnización. Allí nos va a dar el total de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y en esta cédula también podemos tener en cuenta la disminución, los costos y gastos procedentes y debidamente soportados de acuerdo al artículo 341 del Estatuto Tributario. Posteriormente, al hacer esta depuración, me va a generar el total de la renta líquida de esta cédula no laboral. Y acá es donde yo voy a traer
el valor que me acabo de dar en la renta de capital, lo voy a relacionar con la renta no laboral, ¿cierto? Con la cédula no laboral, y voy a determinar el cálculo para saber de esas dos cédulas cuál es el valor del impuesto que le correspondería. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, traemos de la renta líquida cédula, rentas de capital, los 42 millones que tuvimos en la liquidación. Si los vemos, están acá en la parte superior. ¿Listo? Y se lo sumo a la renta cedular de las no laborales. Esto me va a dar 76 millones. Posteriormente, igual, me voy al artículo 241, pero en el numeral 2, en donde voy a tener una tabla que me va a decir, busque aquí los rangos y determine el impuesto que debe calcular, ¿cierto? Entonces me dice que en este caso tenemos una base de 76 millones que dividido en el valor de la OVT me da 2.293, lo ubicamos dentro de la tabla y verificamos cuál es el porcentaje que le corresponde. En este caso es el rango número 4, en el cual vamos a restarle 2.000 VT, vamos a multiplicarlo por el 30% y vamos a sumarle las 240 VT, ¿cierto? Posteriormente, el valor que nos arroje lo multiplicamos por el valor del OVT y eso nos va a dar el valor del impuesto de la cédula de capital y de la cédula de los no laborales, ¿sí? Por último, vamos a mirar la quinta cédula, que es el artículo, la soporta el artículo 342 del Estatuto Tributario. En este artículo, entonces, nos menciona que son ingresos recibidos por dividendos y participaciones, constituyen renta gravable en cabeza del socio, accionista, asociado, comunero, suscriptor o similares que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de morir eran residentes en el país. ¿Listo? Aquí entonces, en este ejemplo, la persona tiene unos dividendos recibidos por el año 2016 y anteriores de 34.680.000, un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional igual de los años del ingreso de recibidos del 2016 y anteriores por 10.860.000. Esto nos da una renta líquida de 23.820.000. Posteriormente nos dirigimos al artículo 343 del Estatuto Tributario, en el cual nos dice que para esta cédula específicamente debemos hacer dos subcédulas. La subcédula número 1 y que son los dividendos, pues en este ejemplo, que son los dividendos recibidos por personas naturales residentes en el país por 2.890.000 y la subcédula número 2 que dividendos recibidos por personas naturales residentes en el país. ¿Qué pasa? Estas subcédulas solamente son a partir del 1 de enero del 2017, ¿sí? Es la razón por la cual en la parte superior especificamos que estos dividendos y estos ingresos fueron del año inmediatamente anterior. Posteriormente a esto, entonces, nos generamos la renta líquida del año 2016 y anteriores, en donde tenemos los 23.820.000, tenemos la subcédula número 1, la subcédula número 2, y esto nos va a dar el total de dividendos y participaciones. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Nos referimos en esta cédula al artículo 242 del Estatuto Tributario, en el cual nos dice la tabla por la cual debemos regirnos para determinar cuál es el valor que vamos a aplicar, si el 5% o el 10%. ¿Listo? En este caso, entonces, nos dice que del año 2016 y anteriores, pues obviamente no nos corresponde este artículo, pero que a partir del año 2017, inciso 1, inciso 2 para la cédula sub 1 y sub 2,
entonces verificamos el rango y en este caso solamente aplica para la subcédula número 2, entonces igual hacemos la depuración y la multiplicamos por el 35%. Ese 1.697.000 sería el valor del impuesto de esa cédula. ¿Listo? Ya tendríamos los valores del impuesto de las 5 cédulas. Con esto posteriormente hacemos como un resumen de las cédulas en las que vamos a obtener pues las bases y los impuestos que vamos a generar. Si nos damos cuenta, la renta líquida cedular de capital pues tiene 0, por lo que la sumamos a la no laboral y tendríamos un total de rentas líquidas cedulares de 34.639.000 que corresponde a la laboral, a la no laboral que suma con la de capital y a la de dividendos. Y ya esto posteriormente pues lo vamos a traer al formulario, ¿cierto? En donde ya al pasar todos los valores nos va a determinar que la persona en este caso debería pagar un impuesto total de 44.833.000 pesos. ¿Sí? Aquí ya hemos restado pues las retenciones, ya hemos calculado anticipos, sí, ya hemos hecho ya lo que normalmente sabemos que tenemos que liquidar y nos da un neto de ese valor. ¿Listo? Sí, claro que sí. ¿Sí? Muchas gracias a los participantes, tanto virtuales como presenciales. A los presenciales les voy a rogar el favor diligenciar la encuesta que tienen en sus manos. Allí pueden registrar el correo electrónico con letra legible. Igual a los participantes, tanto presenciales como virtuales, les vamos a estar enviando las memorias de la presentación, el ejercicio práctico y también el enlace a YouTube para quienes quieran verificar algo, qué fue lo que dijo Clara sobre alguno de los temas, pues puedan reproducirlo. Bueno, mil gracias por su participación, los esperamos en los próximos eventos. La próxima viernes de 8 a 10 de la mañana. El tema que vamos a tratar es contratación estatal. Las compañías que quieran planear, si es que no lo tienen dentro de sus líneas de negocio, contratar con el Estado, pues pueden participar. Esa va a ser únicamente presencial. Y vamos a hacer una introducción de cómo ingresamos y cómo nos acercamos a este sector. Las empresas que ya lo están haciendo, pues reforzar los temas y pueden generar las preguntas con nuestra abogada experta que va a hacer la ponencia ese día. ¿Sí? Con mucho gusto.